Bueno, continuamos hablando con Marcelo Colucci, psicoanalista, politólogo, escritor. Y Marcelo, nos gustaría conversar con vos acerca de cómo ves hoy geopolíticamente Latinoamérica, en estas transformaciones tibias, en estos golpes blandos, todo es como tibio, blando, este, lo cual es interesante, pues se opone a las estructuras históricas, rígidas, pero necesitamos definiciones. Y hablando concretamente del contexto de lo que estamos viviendo en Argentina y tomando como ejemplo lo que está pasando en Jujuy, con esta poblada jujeña que recuerda a las últimas grandes movimientos populares en la Argentina, ¿no? Lo que ha pasado en el 2001. Hoy hay un apoyo fuerte a nivel nacional en contra de esta inconstitucionalidad de la reforma que ha hecho Gerardo Inmorales, digo yo. Me gustaría tu análisis. ¿Cómo no? Mira, de Argentina, sinceramente, y aunque parezca mentira, conozco poco, porque supongo que hay una cuestión muy personal, subjetiva, ¿no? Psicológica, digámoslo así. Mm, Como me fui me fui distanciando de Argentina, porque el intento de regresar fue un poco imposible, porque ya después de años fuera del país, unos 8 años, volver en plena crisis cuando ya las políticas neoliberales estaban a todo vapor, ¿no? Con Menem. Y lo que decía recién, Menem fue el que ponía la cara. O sea, con esto no lo estoy exculpando, ¿no? Por supuesto, pero todos estos agentes del neoliberalismo, Pinochet en su momento, claro, un dictador sangriento, ¿no? Pero sirvió como vehículo para impulsar estas políticas neoliberales. Chile fue el laboratorio, ¿no? En el 73, 74, ¿no? Milton Friedman, de Chicago, ¿no? En persona él estuvo en Chile varias veces supervisando la implementación de los planes, ¿no? Todo, Martínez de Oz y la dictadura en Argentina, etcétera, ¿no? Luego Menem ya llevado a un nivel supremo, ¿no? Se pusieron estas políticas que empobrecieron el país totalmente, se redujo bueno, todo, no sé, los servicios públicos, se privatizó el Estado, se redujeron salarios, se achicó cada vez más la clase media y su poder de consumo, se empobreció el país. Se empobreció el país en el sentido que las capas populares se empobrecieron, porque los sectores oligárquicos, como en todos los países del mundo con las políticas neoliberales, ¿no? Los pequeños grupos, las oligarquías, estas, llamémosla como queramos, clase dominante, burguesías, se enriquecieron cada vez más de forma inmoral, ¿no? Con un distanciamiento así cada vez más terrible de las capas populares, ¿no? Pero el malo de la película no es el presidente, que tampoco es el bueno de la película, ¿no? Pero él es el que firma los decretos, ¿no? Esta política, lo decía recién, estábamos hablando de la grabación anterior, alguna vez tuve ocasión de estar en una reunión con los que se llaman cooperantes, donantes, ¿no? Para los programas estos sociales que implementan las ONG. Yo trabajé por años en ONGs, que creo que en Argentina también se han disparado en ciertas organizaciones no gubernamentales, que dan para todo, porque las hay de izquierda, de derecha, reaccionarias, progresistas, pero en general todas siguen un patrón, las financia bueno, los grandes capitales del norte, de ahí vienen los fondos, en Claro, algunos casos La USAID. USAID, ¿no? La Unión Europea, Japón, pero básicamente USAID. Dígase de paso, porque esto me parece un dato muy, pero muy importante, no hay que perderlo nunca. Estos programas llamados cooperación internacional nacen en los 60, inmediatamente después de la Revolución Cubana, que fue una estrategia pensada desde Washington para evitar estos recalentamientos sociales. Dejemos ahí unas limosnas para evitar que esto se ponga demasiado pesado. Miren lo que nos pasó en Cuba. Arranca ahí la Alianza para el Progreso, que barrió toda Latinoamérica, ¿no? John Kennedy de presidente. Y en algún manual, lo he leído, se conseguirá en la red esto, en algún manual de contrainsurgencia norteamericano, se leía que hay dos tipos de acciones contrainsurgentes, las armadas y las no armadas. Las estrategias de
contrainsurgencia no armada es la cooperación internacional. O sea, son mecanismos de control social. Ponen la agenda. Una de las más importantes que utilizaron ahora, la ONG más importante, la OEA, digo yo, ¿no? Por ejemplo, si hay Bueno, el Ministerio de Colombia. Claro, bueno, las ONG, yo trabajé por años, ahora no, ¿no? Pero trabajé por años en ONG en estos países que estuve. En Argentina no, nunca trabajé en una ONG. En aquella época, hasta los 80, bueno, cuando yo trabajé entre los 80 y los 90, creo que ni se hablaba de ONGs en aquel entonces, ¿no? El Estado brindaba servicios, y si no, bueno, la práctica privada, la empresa privada o los profesionales liberales, un médico, un psicólogo, un abogado, ¿no? Eh, Marcelo, yo leyendo un artículo tuyo excelente en Nodal, me gustó esto que contabas de que, de alguna manera abreviándolo, no alcanza con ir a votar, ¿no? Y si votar fuera tan importante, estaría prohibido. Me gustaría que ampliaras en este concepto. ¿Cómo no? Mira, yo te decía eso, que hubo un avance enorme de las fuerzas populares en la primera mitad del siglo XX, hasta las décadas del 70, digamos, un avance popular en todo el mundo. Las ideas socialistas que vienen del siglo XIX, forjadas por el socialismo científico, vamos a decirlo así, que crearon, que delinearon Marx y Engels, ¿no? Empiezan a cobrar, a tomar cuerpo. Rusia en el 17, Cuba, no, primero China en el 49, 59 Cuba, Corea, Vietnam, Nicaragua. Claro, para la década del 70, un cuarto de la población del mundo vivía en sistemas que de algún modo se pueden decir socialistas, ¿no? La Unión Soviética, sin duda, una revolución triunfante, todos los países satélites de la Unión Soviética, Europa del Este, un socialismo muy entre comillas, ¿no? Socialismo impuesto ahí por el Ejército Rojo, pero bueno, China con su socialismo maoísta en ese tiempo. Claro, y un avance popular que en la década de los 60, 70 prendió las alarmas al sistema global, ¿cierto? Capitaneado por Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? No existía la Unión Europea, pero existían los capitales europeos, ¿no? El mundo anglosajón básicamente era el dominante. Se prenden las alarmas. La década del 70, lo que estábamos hablando hace un rato, los movimientos guerrilleros en Latinoamérica, los procesos de liberación nacional en el África, muchos de cuyos países empiezan a construir sus socialismos a la africana, como se les llamó, ¿no es cierto? O socialismos árabes. Socialismo interesante, ¿no es cierto? Con características culturales que no son las europeas o las latinoamericanas, ¿no? Bueno, como el Eh, que hizo Gaddafi en Libia, ¿no? por ejemplo, Hussein en Irak, cosa de las que se habla muy poco, ¿no? Eh, el socialismo africano, bueno, los países que salen del yugo colonial, muchos, ¿no? Intentan construir su socialismo. Y movimientos populares reivindicatorios. En Argentina había toda una lucha, un fermento de lucha sindical, cuando había sindicatos combativos, había, porque hoy día se los ha ido diezmando los sindicatos, ¿no? En todo el mundo se vivía este clima un poco parecía que la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina. La guerrilla, toda esa mística guerrerista, hasta la iglesia católica está en concordancia con, bueno, con ese movimiento, la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que surge del Concilio Vaticano II, 1964, creo que fue, 62, 64. Toda una avanzada progresista, si uno quiere, hasta el movimiento hippie, que no es un movimiento de izquierda, pero es un movimiento que tiene, que sienta semillas anticapitalistas, anticonsumo. Movimiento hippie, me voy a vivir en una comunidad, dejo de consumir, ¿no? Bueno, por Los eso movimientos. te hago una interrupción, por eso fue tan perseguido por Margaret Thatcher en Inglaterra. Los hippies tuvieron que escaparse a Escocia y de ahí fueron a Irlanda. Hay Claro, se los persiguió. los Es más, persiguieron. era para el sistema, visto así en su globalidad, era un peligro, llamar al no consumo, ¿qué es eso? Por eso se introduce la droga. Operación Caos de la CIA, ¿no? Está documentado, esto están desclasificados los documentos. Fue una forma de cooptar ese movimiento, ¿no? La droga, por supuesto, estupefacientes han existido siempre en la historia de la humanidad y van a seguir existiendo, ¿no? Eh, Y drogas ins- duras, drogas químicas, digamos, combinaciones de drogas para deterioro de organismo, o sea, no marihuana, bueno, no drogas naturales.
Pero estas cosas, los hongos alucinógenos, esto ha existido siempre con usos rituales religiosos, qué sé yo. Pues, el alcohol etílico son formas que lenitivos, le llaman esto, procesos para escaparse un poco de la crudeza de la realidad. Existido y va a seguir existiendo, marca nuestras flaquezas humanas. Pero claro, el consumo, el aumento exponencial que tiene la droga desde los 60 en adelante, tiene una agenda. Bueno, la CIA lo promovió, esto, y esto ya se incorporó y hoy día es Marcelo, una... por Ujú, algo Estados Unidos es el país que más droga consume del mundo, ¿no? Para mantener a su totalmente. sociedad. Totalmente. Esto hay muchos estudios muy pormenorizados hechos sobre esto, ¿no es cierto? La coca, por ejemplo, la cocaína, mejor dicho, la sustancia base es la coca, la hoja de coca, ¿no? Esta planta milenaria que se consume en el altiplano andino, Bolivia, Perú, desde hace milenios, ¿no es cierto? Que no es un euforizante, ¿no? Sirve para, bueno, para mantenerse activo allá con la altura, ¿no es cierto? Es un alimento, además, abono para las plantas. La hoja de coca no es originaria de Colombia. Hasta los años 70 no había planta de coca en Colombia. Y curiosamente, ahora es el principal productor. O sea, todas estas cosas están, hay guiones, y con esto no quiero caer en estos pensamientos conspiranoicos, como se dice ahora, ¿no? ¿Cómo dijiste? Conspiracionistas. Hay guiones. Hay guiones y guiones trazados. Los documentos de Santa Fe, por ejemplo, estos de los que se habla muy poco, 4 documentos de Santa Fe, el primero surge en 1980, el último en el 2000, hecho por los neoconservadores, por los pensantes, ¿no? Por los tanques de pensamiento, Kissinger, Brzezinski, Wolfson, Dick Cheney, toda esta gente muy preparada, por supuesto, con doctorados y demás, pensando psicopáticamente, se puede decir, cómo seguir controlando el mundo, bueno, a favor de los capitales, ¿no es cierto? Toda esta gente no son directamente los magnates, son los ideólogos, por supuesto, ninguno de estos se muere de hambre, ¿no? Pero una conferencia Kissinger cobra $50.000, qué sé yo, Premio Nobel de la Paz, Kissinger, ¿verdad? Eh, el mundo no es azaroso, hay un guión trazado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esos guiones cambian. Bueno, el ideario socialista, surgido ya, sí, ya a principios del siglo XIX, ¿no es cierto? Con la industria pujante de Europa, Gran Bretaña fundamentalmente, aparecen las reacciones al capitalismo. Los primeros grupos, no sé, los sindicatos, los primeros rudimentos de sindicatos, el socialismo utópico. Marx y Engels le dan forma como teoría científica, ¿no? Y todo el siglo XX, las primeras décadas fueron grandes luchas populares. En Alemania, contemporánea a la Revolución Rusa del 17, hay una revolución socialista también, ahogada en sangre, de la que se habla muy poco, ¿no? Hay movimientos populares de México. México fue un movimiento con el zapatismo, no el actual zapatismo, no con la revolución a principios del siglo. Hay todo un avance popular, la década del 70 creo que es cuando más se ve, el Mayo francés como un ícono de la lucha estudiantil, revolucionaria, con un ideario de izquierda. Eso llega acá a Latinoamérica, el Tlatelolco de México. Bueno, había todo yo viví esa época, claro, había un fervor transformador, la revolución sexual, la liberación femenina, cosas que eran toda una avanzada, ¿no es cierto? ¿Y hoy En qué aquel momento, movimientos importantes ves, Marcelo? ninguno. Eso es lo que pasa. Bueno, la La, revolución feminista se aplacó un poco, ¿no? También la atomizaron, lograron atomizarla. Hubo un gran impulso porque desde el punto de vista de lo económico es muy redituable en las producciones audiovisuales, en las plataformas, ¿no? De cine, claro, pero da se para, redujo un poco el tema de los feminismos. o se cooptó en cierta forma, y esto no quiere decir, y por favor, no quiero ser acusado de machista, esto no quiere decir que la reivindicación femenina por la igualdad de género, digamos, e incluyamos ahí toda la diversidad sexual, que no es una lucha importante, importantísima, pero por supuesto. Lo que pasa que ha sido, a ver, déjame llegar a esto, lo que yo veo, mi análisis así global, es que toda esa lucha popular que dio resultado con varias revoluciones, por eso te decía, un cuarto de la humanidad vivía en sistemas socialistas. Corea del Norte es socialista, bueno, claro.
Lo que pasa es que están tan demonizadas. Cuba es socialista, claro, y la población la pasa mal. Bueno, hoy día la matriz mediática dominante es que, fíjate vos, el otro día creo que lo dije en esta charla donde nos escuchamos, ¿no? La semana pasada, de Cuba la gente huye, de Latinoamérica migra. sea, La vez pasada yo había hecho un cálculo con otra gente, ¿no? Ahora creo que ha variado. Esto fue un par de 3, 4 años atrás, creo que cuando empezaba la pandemia. En proporción, de Guatemala salía y siguen saliendo, la pandemia no lo detuvo eso, entre 250 y 300 personas diarias, sobre una población de 18 millones de habitantes. Cuba, que no llega a 12 millones de habitantes, tenía un éxodo de 11 personas diarias en proporción, ¿cierto? O sea que el éxodo de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, del África, cruzando el Mediterráneo, ahí en estas infames pateras, ¿no? La mitad se hunde y dejan que se mueran ahogados ahí en el Mediterráneo, ¿no? El éxodo de gente es fabuloso. Cuba fracasó, ¿no? ¿Con qué criterios se va a medir eso? Cuba son estos datos que da el PNUD, del Sistema de Naciones Unidas. Se podrá criticar mucho y hay que criticar Naciones Unidas. Es otra ONG, como dijiste vos, una ONG de Washington. Y sí, en cierta forma, sí, no es tan así como la OEA, pero la ONU realmente no. Ni resuelve los problemas del desarrollo del mundo, ni asegura la paz, que esas son sus funciones básicas, ¿no? Eh, bueno, Marcelo, volviendo al tema de Latinoamérica, que estamos en una segunda ola de gobiernos progresistas con muchas dificultades, muchas tempestades, estamos en una correlación de fuerzas diferente, por supuesto, este planeta está en llamas, a nivel cambio climático me refiero, ¿no? Además, en un país con multiguerras, un mundo de multiguerras. Entonces, obviamente Latinoamérica hoy está ante otro escenario. Y vos me decías, bueno, sin particularizar a Argentina, pero me gustaría unas palabras tuyas acerca de estos intentos de magnicidio, de meter presos o de hacer desaparecer a estos líderes, ¿no? Nuestros líderes de estos gobiernos progresistas, empezando por el caso concreto del magnicidio a Chávez, ¿no? Luego a Cristina, Evo, Lula, etcétera. el sistema busca protegerse siempre, el sistema capitalista global, en cualquier país y a nivel global. Por eso decían, si hubo un avance popular hasta los 70, allí empieza la gran represión. Vienen los planes neoliberales, que son una forma de represión, y vienen todas estas dictaduras sangrientas que barrieron toda Latinoamérica. Y el avance popular se detuvo. No quiero ser un nostálgico, que en el 70 estábamos bien, no, pero había un fermento de guerra, de avance popular. Vienen todas estas dictaduras, los planes neoliberales. Fíjense que incluso si uno ve Latinoamérica en su conjunto, los 80 vuelven las democracias, democracias entre comillas, ¿no? Y aparece en todos los países también la delincuencia disparada, como hoy día se sufre. Rosario, vos estás en Rosario, yo soy de Rosario, esa delincuencia que no te deja caminar por la calle. Bueno, todo eso pasa igual en toda Latinoamérica. Y el auge así tremendo de las policías privadas, de las agencias de seguridad privada, cuidando a los buenos vecindarios, ¿no? Para que no haya ladrones. Hay guiones trazados. Y Sobre sumo a eso, aquí los candidatos, por ejemplo, en Argentina, para las próximas elecciones, el candidato Milei proponía liberalización de la tenencia de armas. Y esto es directamente permitirle a la gente que nos matemos entre nosotros para que ellos no hagan el trabajo sucio. Y vos decías algo muy interesante acerca de que la clase dominante siempre estuvo inclinada al asesinato, ¿no? Y después dicen que las izquierdas son violentas. Digo, los últimos asesinatos en la Argentina, por ejemplo, por parte de Patricia Bullrich, fueron claros, el asesinato a Sebastián Moro, nuestro periodista en Bolivia, eh, Santiago Maldonado, este compañero que luchó por los mapuches, o sea, aquí la izquierda no es violenta, sino que, como bien decís vos, la clase dominante mata impunemente, inclusive el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que quedó absolutamente impune. bueno, y esa es un poco la historia de la historia de la lucha de clases, ¿no? Hegel dijo, la historia es un altar sacrificial. Habría que agregar siempre inundado de sangre. Y Marx continuó la idea
La violencia es la partera de la historia. La violencia y la violencia esta de clase está incorporada. Desde que hay lucha de clase hay diferencia. Uno es propietario y otro no es propietario. Está establecida esta dialéctica del amo y el esclavo, la llamó Hegel, ¿no? Capítulo 4 de la fenomenología del espíritu, vale la pena leerlo eso, que inspira al marxismo esto, ¿no? La lucha de clases, ese conflicto está inscrito en nuestra historia, no en nuestros genes. No es que los seres humanos somos violentos por naturaleza, es un darwinismo un poco tonto, ¿no? Está en las relaciones sociales, en la forma en que se establecen. Y claro, quien tiene una cuota de poder no lo quiere perder y hace lo imposible por evitar ser quitado, ser desplazado de ese lugar, de ese sitial de privilegios. El género masculino versus el género femenino, la población blanca versus la población no blanca, el propietario versus el trabajador desposeído. Esa es la dinámica. Entonces, todas las oligarquías son violentas, sangrientas, monstruosamente sangrientas. El mundo moderno, la democracia burguesa occidental, con los derechos humanos a la cabeza, etcétera, llega, toma su Carta de Ciudadanía en 1789, con la Revolución Francesa, cortándole la cabeza sangrientamente a los monarcas y a la Parecería aristocracia. que eso es como realmente ficción hoy, ¿no? Ver eso. O imagínate eso hoy, es impensable. Pero fíjate vos, se canta la marsellesa y la marsellesa, claro, nadie repara en eso. Marchemos, marchemos, marchons, marchons, quand sang impur abreu nos sillons. Marchemos, que una sangre impura empape nuestros surcos. Es un llamado sanguinario a matar al que se ponga delante. La burguesía siempre, la clase dominante es asesina, eh, llega a la guerra, y esperemos que no a la guerra nuclear, para no perder sus privilegios. Y en todo país capitalista uno ve eso, ¿no es cierto? El socialismo, aunque se lo acuse de... El otro día escuché la barrabasada más grande del mundo. El símbolo socialista, el puño cerrado, es un ícono de la violencia. Lo dijo alguien por ahí. No es porque el ser humano es el único animal que puede poner el pulgar a los otros dedos, por tanto puede trabajar, modificar su medio ambiente de una forma racional, no como lo que sea las hormigas, las abejas, que trabajan, pero hace millones de años repiten siempre lo mismo, instintivamente. El ser humano puede hacer este trabajo, pero esto es el símbolo del trabajo. El trabajo, esencia probatoria del ser humano, dijo Marx, ¿no? Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Ya de jovencito ya tenía claras estas ideas. El trabajo es nuestra esencia y por eso el producto del trabajo se lo apropia un grupo y la gran masa trabajadora nos jodemos. Bueno, esa es la historia de la humanidad desde que hay luchas de clases, desde hace 10.000 años, desde que hay un excedente social y un grupo se lo apropia. Y eso pasa en Estados Unidos, en Francia, pasa en Perú, pasa en Argentina, pasa en Zimbabue, pasa en cualquier país, pasa en los Emiratos Árabes Unidos. Quien domina no quiere perder y va a hacer lo imposible por no perder sus privilegios. Entonces, si el mundo iba tomando un carácter de movimiento transformador en los 70, vinieron estas represiones que nos acallaron. Nos acallaron. 30.000 desaparecidos en Argentina, 45.000 desaparecidos en Guatemala. Claro que eso crea miedo, despolitización, se descabezan las organizaciones políticas. No se terminan totalmente, pero las luchas populares se aplacaron. Y el neoliberalismo es el complemento perfecto, porque el neoliberalismo, que en realidad es un plan más que económico, un plan político, pues la gente se lo piensa bien, ¿no es cierto? Plan político en el sentido que nos ha dejado como gran clase trabajadora, como trabajadores profesionales con doctorado, somos todos trabajadores. Vivimos de un sueldo, de un ingreso. Si no cobramos, si no tenemos ingreso, al mes siguiente nos morimos. Uh -huh. El neoliberalismo es una forma de mantenernos cada vez más eh, aplastados. Los trabajadores pasan a ser colaboradores, ¿no? Se nos intenta hacer creer eso, ¿no? Y se pierden todos los avances laborales que hemos tenido, ¿no es cierto? Todas las leyes sociales, Monotributo, monotributo. Fíjate la palabra monotributo que es monotributo, la nobleza. Volvemos al lenguaje de la nobleza, ¿no? Somos terrible, tributarios del terrible. rey. Bueno, el neoliberalismo nos ha hecho perder avances sociales, laborales.
prestaciones sociales, seguro de salud, seguro de desempleo, fondos de jubilaciones, servicios públicos que los pagamos nosotros, por supuesto, salud, educación, la paga el contribuyente. Bueno, todo eso ha desaparecido, por eso el neoliberalismo que sigue vigente, por allí se dice el neoliberalismo está en crisis. Nosotros, la gran masa humana, estamos en crisis. Las oligarquías les va muy bien, cada vez mejor, ¿no es cierto? Y la distancia que toman del populacho, de nosotros, de la chusma, es cada vez más grande y nos controlan cada vez más. Por eso esto de los progresismos. O sea, la izquierda quedamos, ¿no?, golpeados, diezmados, lo que fueron las represiones de los 70, 80 en Latinoamérica. Claro, en Argentina se terminaron los movimientos guerrilleros, ERP, montoneros, descabezados. Los planes estos neoliberales ajustaron las tuercas y toda la protesta sindical quedó muy a baja voz. Ya en Argentina hay un fenómeno especial como es el peronismo, que es un movimiento de reivindicación popular, que se dio, pero que nunca se sale del capitalismo. Así lo leo yo, ¿no es cierto? Es un movimiento, es una dinámica política que se da en el marco del capitalismo. Propuestas, vos decías, ¿cuáles son hoy día las propuestas antisistémicas? Claro que las hay, pero han quedado eh, como sin camino, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los caminos hoy día? Y ahí aparecen los progresismos de principios del siglo XXI, ¿no es cierto? Lo que pasa en Venezuela abre esperanzas. Claro, yo creo, hay que aplaudir esa revolución, por supuesto. No fue una revolución popular hecha de abajo donde se desplazó a la clase dominante. Fue un movimiento muy importante que sorprendió a todos. Un militar formado en estos grupos de élite, un tipo formado en la guerra contra insurgentes, que hizo un cambio en su forma de pensar y levantó una propuesta anticorrupción, nacionalista, antiimperialista. Claro, y eso sorprendió a todo el mundo y empezó a hablar de nuevo de términos que habían salido del discurso político. Empezó a hablar de nuevo de antiimperialismo, de revolución, ¿no? Una revolución nueva, la del siglo XXI, distinta y superadora críticamente de los procesos habidos en el siglo XX, que por supuesto tienen déficit mucho, ¿no? El autoritarismo, el verticalismo, Y de unidad corre- regional, de unidad regional. No, nos unidad. movió aquí en la región justamente, ¿no? Esta cuestión de que Argentina estaba escindida del resto de Latinoamérica, nos latinoamericanizó a todos. Qué bueno, me acuerdo una vez en Nicaragua, cuando empezaba la debacle argentina, alguien me dijo, es feo decirlo así, pero la verdad que sufran un poco alguna vez los argentinos, que siempre se han sentido europeos y nos miran por arriba del hombro a nosotros. Estamos Y peor tenía, que Bolivia, somos el país que más inflación tiene, creo que, no sé si más que en Venezuela, oye. no me extrañaría, y pasa un fenómeno sociocultural, psicológico, si vos querés, muy importante. Guatemala, Centroamérica, desde la colonia, desde hace 500 años, que son lugares empobrecidos, con una gran masa indígena excluida, entonces comer todos los días ya es un logro. Entonces no se siente que hay un desmoronamiento. Hemos sido pobres desde hace 500 años. Argentina no. Marcelo, decime una cosa, vos que estás en Guatemala, ¿sos amigo de Rigoberta Menchú? No, amigo, no. Una vez hice una entrevista, ¿no? Para una revista italiana, justamente. ¿Y No, vive en la misma además ciudad? Rigoberta, ¿Vive en la sí, misma ciudad? ahora ella creo que no está viviendo en Guatemala y ha perdido mucho el papel protagónico que tuvo en otro tiempo. Aquí, justamente por indígena, toda la oligarquía y las capas medias, incluso con un racismo visceral que hay en el país, nunca la levantaron como una figura importante, ¿no? Cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1992, ¿no? Coincidiendo con el 500 aniversario de la invasión española, hubo muchas voces que la denigraron, que ese era un premio manipulado, etcétera. Y Rigoberta se presentó a elecciones en dos ocasiones, como candidata presidencial por la izquierda, y tuvo un rendimiento muy bajo, ¿no? 3, 4%, ¿no? Esto quiere decir que el racismo de Guatemala es un capítulo aparte, ¿no? Pero para terminar un poco la idea que te decía, yo lo que Y veo es nos que los quedan progres... 2 minutos. 2 minutos, y podemos hacer Ah, otra no, no, tanda más. perdón, 9 minutos tenemos. Bueno, Está a bien. ver,
Los progresismos son una Chávez a la cabeza, más todo lo que siguió luego, Kirchner, el PT en Brasil, Correa en Ecuador, todo esto que fue una respuesta, una bocanada de aire fresco ante el neoliberalismo. Claro, ¿no? Como alguien dijo, no estaba en el ADN de ninguno de estos procesos una transformación revolucionaria. Chávez, por ejemplo, dijo en un momento que él no es marxista, que en Venezuela no hay lucha de clases. Chávez, con todo el respeto, yo me fui a Venezuela a trabajar ahí, apoyando eso, traté de entrevistarlo, no tuve la suerte que tuviste vos, pude entrevistar a Maduro cuando era presidente de la Asamblea. Con Chávez me fue imposible. Para Argenpress, una agencia argentina que ahora ya creo que ya no existe más, ¿no? Emilio Corbier y Oscar Amado murieron ellos, periodistas, viejos periodistas de Buenos Aires eran ellos. Claro, una revolución muy linda, la revolución bonita, pero no tocó los cimientos, ¿cierto? Se supone que es una revolución, cambian las cosas, fue importantísimo, pero fue un poco un llamado a la esperanza en el medio de la noche oscura que teníamos con el neoliberalismo después de las dictaduras. Claro, insufló esperanza, vinieron estos progresismos, pero ya vemos, los progresismos no pudieron ir más allá de eso, de elecciones donde ganaban con voto popular. Y ahí está la cuestión, esto que vos me decías, si votar sirviera de algo, ya estaría prohibido. Alguien dijo que lo dijo Galeano, alguien dijo que lo dijo Marx, no sé, la frase existe, ¿no? Las elecciones estas son, cualquier elección, en cualquier país, Estados Unidos, el culmen de la democracia, o cualquiera, o qué sé yo, o Tanganica, en cualquier lugar donde se haga elecciones. Sabemos que las elecciones son una mentira bien organizada, que desde hace 200 años se viene practicando, desde las democracias modernas europeas o norteamericanas, ¿no? Donde se cambia un gerente, porque realmente quien mantiene realmente la dirección de la sociedad son las relaciones sociales de producción. Una lectura marxista clásica yo creo que sigue siendo válida. Para mí es la única válida. El gerente de turno, Guatemala, hace 40 años que volvió a la democracia, pasaron 9 presidentes. Sigue siendo un país pobre, racista, donde la población indígena está excluida, la oligarquía tiene un poder económico absoluto, por tanto político, y la gran masa se muere de hambre. Tiene como única salida irse de mojado a Estados Unidos. Estados Unidos, hace 200 años que es una potencia y se vota cada 4 años. No importa el presidente que pase, quien dirige los destinos del país es Wall Street y el complejo militar industrial. Y los presidentes se pliegan. Si alguien se quiere salir de ese guión, le dan un balazo en la cabeza, como fue Kennedy, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa en cualquier país capitalista. Las elecciones son un cambio de gerente, de administrador. Perdón, Claro que de hay hecho, tintes. Obama, que parecía el menos malo, fue uno de los peores que fue peor que Trump, Obama inclusive, ¿no? Respecto a Sí, la guerra. la mayor cantidad de guerras declaradas por un presidente se dio en el periodo de Obama y fue la mayor cantidad de expulsados, de inmigrantes expulsados. Un negro, uno diría, bueno, los negros al poder. El 80% de los presos en Estados Unidos son negros, son población afrodescendiente. O sea, las elecciones hay que verlas como un paso, pero muy, muy circunstancial y muy tibio. Entonces, los progresismos, que son movimientos donde un líder popular, con apoyo popular, llega al sillón presidencial, son procesos que pueden cambiar poco y nada. Si intentan ir más allá de lo que el sistema permite, como pasó con Salvador Allende en Chile, como pasó con Arbenz en Guatemala en el 54, en el Se 51, mata. bueno, Bueno, y ahí con- volvemos al tema, Marcelo, como para ir cerrando, de estos escenarios de o los matan o los meten presos o los proscriben, ¿no? El escenario que arranca desde el 2002, cuando Chávez empieza a formar a profundizar la revolución bolivariana, que se la tenían jurada. Tantos intentos de asesinato no lo lograron y finalmente hay un libro que se llama Crónica de un magnicidio de Modesto Emilio Guerrero que intenta demostrar que a Chávez lo mataron a través de la enfermera que hoy está en Estados Unidos junto a sus dos edecanes. Luego, ¿no? Los intentos de asesinato
a través de inocular cáncer o de proscribirlos a través del lawfare o en Argentina el intento de magnicidio a Cristina. Me gustaría un pensamiento tuyo como para ir cerrando, quedan 4 minutos. ¿Cómo no? Bueno, que el sistema se mantiene años atrás con tanques de guerra, cárceles clandestinas. Dejaron atrás eso porque es muy costoso en términos económicos y políticos, y todas estas formas modernas de sujeción, ¿no? Las ONG finalmente pueden ser una forma de sujeción también, porque te ponen la agenda y hay que hablar de tal tema y no de otro. Y logra esta diversificación, esta división, ¿no? Diversidad sexual pelea por lo suyo, feminismo pelea por lo suyo, ecología por lo suyo, y no hay un discurso homogeneizador de la lucha. La lucha de clases sale de circulación. Bueno, y han encontrado nuevos métodos, las revoluciones de colores, la lucha contra la corrupción, todo esto la lucha legal, lawfare, son todas formas infames, ¿no? de mantener el control. Y lo siguen manteniendo. El sistema no está por caer, ¿no es cierto? Cada país tiene sus particularidades, por supuesto, pero uno ve como sistema global, el capitalismo se sigue manteniendo. Es más fácil que ¿Por qué termine en no se unen las revoluciones en unidad, digamos, estos movimientos feministas, los movimientos indigenistas? Por qué no termina de cuajar todo en una resistencia única? Buena pregunta. Yo hace 20 años que me lo vengo Te preguntando. pregunto, esto es un poco básico, ¿no? Digamos, uno que viene en el territorio trabajando en lo que es la militancia latinoamericanista hace tantos años, hasta me da vergüenza preguntártelo porque es tan básico, pero me ha pasado de estar en las marchas feministas en donde rechazan a las mujeres indígenas y no las integran. Marchas feministas que proclaman esta igualdad, ¿no? De alguna manera, y muchas movimientos indigenistas que están en encuentro de mujeres indígenas en Argentina, que no reconocen a Evo por ser machista. O sea, Bueno, bueno, divide y reinarás. Cuando yo digo que hay guiones trazados, el sistema sabe muy bien lo que hace. Estos tanques de pensamiento saben por dónde van y a dónde. El sistema no se tiene que mover, da concesiones. El movimiento feminista, insisto, esto no es machista, pero el movimiento feminista es importantísimo. Pero claro, si nos quedamos solo en esa reivindicación, terminamos avalando a aquella a la que le cortó el pene, ¿cómo se llamaba? La ecuatoriana, ¿no? Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt. Viva Lorena Bobbitt. Muerte a los machos. Bueno, eso no puede ser una guerra de emancipación. Acá en Guatemala Era lo escuché yo. Mónica Lewinsky, me parece que era. No, Lorena Bobbitt. Mónica Lewinsky, la que tuvo sexo con Jimmy Carter, el No, con presidente. Clinton. Con eso, con Clinton. Sí, tenés Sí, con razón. Clinton. Mónica Lewinsky, menos violenta. Claro, bueno, y acá en Guatemala yo lo he escuchado en el medio de las manifestaciones anticorrupción, cuando llegan las columnas indígenas, escuché clase media urbana, uy, ahí viene la indiada. Bueno, divide y reinarás. Sí, pero Hay en hasta decir la indiada, hasta podría ser resultar simpático, digo, porque los mismos indios se llaman a sí mismos así. Eso es lo menos malo. El problema es que los consideran terroristas. La clase media cree que está bien reprimirlos porque están cortando una calle. O sea, hay cuestiones cognitivas de la clase media que cada vez que se han naturalizado y además se permiten decir cosas que antes jamás hubieran sido posibles en los últimos 30 años. No sé si te Ujú. acordás de Milei diciendo somos superiores estéticamente. Bueno, cerrando el último minuto, te quería agradecer mucho, Marcelo. Espero que me permitas otra entrevista en otro Con momento que mucho es gusto, posible. claro, claro que sí. Y una frase final tuya del autor que quieras. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Pablo Neruda. Genial. Y citaste otra de Bertolt Brecht también recientemente. Una que tengo acá, que bueno, la vamos a dejar para la charla próxima, pero Sí, realmente un placer conversar con vos, Marcelo.